El concepto de cultura en las ciencias sociales. Desde finales del siglo XIX se ha venido hablando intensamente de cultura, a partir de la antropología de la cultura y del texto clásico y fundacional de Sir Edward Taylor Primitive, Culture de 1871. 5. Este texto, como ningún otro, inicia la antropología y su relación con la cultura en la acepción etnográfica del término. Más de un siglo después, el aporte de San Martín Sala es notable con su teoría de la cultura, 6, que hace un análisis de las diferentes acepciones que ha tenido este concepto en la historia de la humanidad. Especial importancia da a la antropología de la cultura, pero también se separa de ella, al plantear que la comprensión de este fenómeno ineludiblemente humano necesita más que un análisis descriptivo. Punto en el cual sostiene la existencia de la filosofía de la cultura, que atraviesa gran parte del siglo XX. Sabater es quien evoluciona en sus planteamientos respecto a la idea de cultura, desde considerarla en su Diccionario Filosófico, 7, de 1995, un término contrapuesto a la civilización o al menos hablar de la universalidad de la civilización versus la idea de localismo de la cultura, a sostener en el 2001 en su texto Sobrevivir, 8, que son términos idénticos y que dependen uno de otro. En este panorama, el que logra redondear el problema de la diversidad de ideas entre cultura, civilización y globalización es Leonardo Boff, teólogo brasileño, que en entrevista dada al periódico El País, 9, en el año 2001 puntualiza que estamos dejando atrás la primera globalización, la del siglo XX, algo así como la edad de piedra de la globalización. En ella se consideraban soportes ineludibles, inevitables y globales en el sentido de totalizadores. Las tecnologías y la economía fueron y son las puntas de lanza de la globalización a tabla rasa. Esto tiene un correlato en el pensamiento contemporáneo y en la arquitectura que considera la globalización como un fenómeno homogéneo y totalizador, una fuerza incontrarrestable que arrasará, supuestamente, con las culturas locales. Esta primitiva idea de globalización está claramente explicada por Carlos Taibo en su libro 100 preguntas sobre el nuevo desorden. 10. Aquí se entiende perfectamente esta idea de oposición entre cultura y globalización, que fue tan extendida en el campo de las ciencias sociales en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, por ejemplo con el sociólogo chileno Pedro Morandé en su libro Cultura y modernización en América Latina, 11, muy difundido y recurrido por los arquitectos sudamericanos. Cuando Sabater plantea que la cultura llevará adelante la revolución de los derechos humanos y que es sinónimo de civilización, da vuelta por completo el panorama intelectual. Está pasando consciente o inconscientemente al segundo periodo de la globalización, la que él mismo llama la globalización de los derechos humanos, lo que coincide plenamente con Boff y San Martín Sala. Aquí Sabater hace un gran aporte a la arquitectura, al ser capaz de ligar el concepto de cultura a la globalización de los derechos humanos y plantear que esta es la revolución que viene. Este es el tema que se está imponiendo en los círculos intelectuales y de movilización social en todo el planeta. Esta idea fue claramente expresada por Sabater en la conferencia que da para estudiantes en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM, Universalismo e Identidades / Civilización versus Cultura, 12. Esta nueva globalización se diferencia de la anterior, en que es plural e inclusiva, busca mayor democracia y se fundamenta en los derechos de los diferentes, de los inmigrantes, de los extranjeros, de los carenciados y de los con menos valor y poder. Es por lo tanto absolutamente diversa y contrapuesta a la primera globalización. Esto no se debe entender como una búsqueda o pretensión de eliminar la anterior, sino que ambas pueden coexistir en el mismo mundo, como parte de las diferencias y de los derechos de todos los humanos y a su vez como parte de la valoración de los diversos conocimientos humanos. Una vez aclarado este punto me parece pertinente agregar la opinión de Clifford Geertz, 13, quien coincide con Max Weber. El concepto de cultura que propugno cree que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser no una ciencia experimental, en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Es decir, cada grupo humano tiene un significado para cada cosa del hacer y del quehacer, de manera que esos significados tienen solo las connotaciones que ese grupo humano particular les da, pudiendo ser parecidos a los de otro grupo, pero nunca iguales en su completa totalidad.
de manera que finalmente la cultura de cada grupo humano es como su huella digital. Tal es así que no existen dos grupos humanos con la misma cultura. Esto puede servir enormemente a la arquitectura, pues saca el problema de la mera forma, para llevarla al plano de las significaciones e intentar explicar el sentido de la vida, de la cual obviamente la forma es solo el producto final. Nos libera también a los arquitectos de la reproducción formal como sinónimo de representación cultural. B. Teoría de la arquitectura del siglo XX. Existen muchos textos sobre teoría de la arquitectura del siglo XX. He elegido los de Curtis, La arquitectura moderna desde 1914, y el de Benévolo, Historia de la arquitectura moderna, 15, pues de algún modo intentan comprender el fenómeno total del siglo XX a partir de la arquitectura moderna. De ello se puede obtener una conclusión evidente, pero no por ello menos valiosa para el proceso que pretendo desarrollar más adelante. La arquitectura moderna ha sido el gran movimiento del siglo XX y los intentos más consistentes de superarla, en el sentido evolutivo del término, han sido el posmodernismo y el deconstructivismo. Existen muchísimas otras visiones parciales, movimientos aislados, periodos, subperiodos, pero quiero centrarme en los movimientos más relevantes, para poder comprender más claramente el proceso actual. En estos días, existe un cierto barroquismo o eclecticismo conceptual, donde aparecen y desaparecen múltiples propuestas teóricas similares o contrapuestas que intentan avanzar en esta cierta confusión y abandono de los grandes patrones de la arquitectura, en esta ausencia de ideas madre y totalizadoras. Pero también este momento de dispersión que pareciera ser de confusión, tiene en su esencia el valor de la búsqueda, implica una gran libertad teórica, quizás como pocas veces ha existido en la historia de la humanidad. Precisamente este eclecticismo es el que creo sintoniza mejor con la segunda globalización mencionada por la filosofía contemporánea, la globalización de la pluralidad y de la coexistencia de los diferentes. Aunque aún la arquitectura no haya logrado decantar sus propuestas teóricas y sintonizar exactamente con este momento del pensamiento. Seguí intentos de definir una postura teórica a partir de los procesos culturales. Han existido 3 textos de gran influencia en la arquitectura latinoamericana, que es mi referente y punto de partida. Por lo cual debo mencionarlos como fundación de esta tesis. El primero, sin dudas, el libro de Kenneth Frampton, Towards a Critical Regionalism, 16, que marcó la generación de arquitectos de los años 80 respecto a los temas culturales. Este texto surgió como un intento de valorar los regionalismos, los localismos, como posibilitadores o suministradores de arquitectura, en contraposición con el movimiento centralista de poder, que siempre ha monopolizado la teoría de la arquitectura y que se origina en Centroeuropa y Norteamérica. Este intento por desviar el centro de atención de la teoría hacia los márgenes, se ajustaba perfectamente con la discusión social latinoamericana sobre centro y periferia. Este texto venía a reforzar esos postulados y estimular la búsqueda latinoamericana. Un segundo escrito muy importante para Latinoamérica fue el del arquitecto chileno Cristian Fernández Cox, Hacia una modernidad apropiada, 17, el que se impuso como cuerpo teórico en los seminarios de arquitectura latinoamericana ESAL en los años 90. Básicamente plantea que existen 3 acepciones de la palabra apropiación. La apropiación en el sentido de ser adecuado a un determinado lugar, objeto o sujeto, la capacidad de ser correcto en un determinado territorio. La apropiación, en el sentido de ser capaz de tomar de lo otro, de lo diferente. Lleva implícita una cierta idea de hurto, que en términos culturales sería la capacidad de tomar elementos de otras culturas y usarlas como propias, solo por su pertinencia y su correcta adecuación. Finalmente, la apropiación en el sentido de propio, que correspondería a la visión etnográfica del término cultura, al relevamiento de los valores identitarios y la posibilidad de visibilizarlos a través de la arquitectura. Fernández Cox dice que la arquitectura debe considerar estas 3 acepciones de apropiación y que así debe generar un proceso analítico en el momento de diseñar, que haga pertinentes las soluciones encontradas en arquitectura a los distintos territorios en los que se desenvuelve. Los seminarios de arquitectura latinoamericana, SAL, se realizaron durante la década del 90 en diversos países, desde México a Chile, y reunieron a los mejores arquitectos del continente en una continua discusión acerca del destino de la arquitectura de nuestros países. El fenómeno fue notable, se editaron diversas publicaciones con las obras de estos arquitectos,
como por ejemplo, la colección Somos Sur 18, este fenómeno, espontáneo y colectivo, solo es comparable, aunque con menor éxito mundial, al llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60. La importancia de Fernández Cox es la de haber sido capaz de reunir todas las discusiones en un texto coherente y aceptado por la mayoría como soporte conceptual del momento que se vivía. Este sin dudas fue un gran avance en la producción de teoría desde Latinoamérica, como un intento de buscar un camino propio para el futuro de la arquitectura. Finalmente, para numerosos arquitectos de América Latina, que estudian y se especializan en España, han adquirido gran importancia los escritos de Joseph Montañola, especialmente su texto Topogénesis 19. Este escrito, a mi juicio, es un gran avance de los dos anteriores que he mencionado, especialmente al plantear el problema desde el lugar, el topos como esencia del proyecto de arquitectura y reordenar la literatura que existe sobre la materia. Sujeto, lugar, historia. El autor, por su formación profesional, profundiza en el análisis del lugar como génesis, pues la historiogénesis, historiología, y la sujetogénesis, antropología, ya están hechas por otras disciplinas del conocimiento. La importancia de Montañola está entonces en desarrollar una puesta en valor de las ideas del topos, dejándolas al mismo nivel de la historia y el sujeto, cuestión que no se había hecho con la profundidad que él plantea. Conclusión del tema bibliográfico. Al agrupar la bibliografía en temas, se hace visible en los dos primeros tópicos una línea de tiempo que se ha desarrollado en forma paralela entre teoría de la arquitectura y el pensamiento sobre cultura. Ver diagrama de tiempo en apéndices. El primer tema da cuenta de la trayectoria del concepto de cultura en el siglo XX, cuyo desglose sirve para comprender mejor su particular proceso de asentamiento en el conocimiento. Podríamos definir 4 periodos de evolución del concepto de cultura. Antropología de la cultura, fines del siglo XIX. Filosofía de la cultura, primera mitad del siglo XX. La primera globalización, segunda mitad del siglo XX. La segunda globalización, principios del siglo XXI. Un segundo grupo de textos hablan de la teoría de arquitectura del siglo XX. De ellos se desprenden los principales movimientos del siglo. Movimiento moderno. Posmodernismo. Deconstructivismo. Entre estos dos primeros grupos de textos, podemos ver que no existe siempre un correlato, ni continuidad conceptual. Por ejemplo, cuando aparecía la antropología cultural y luego la filosofía de la cultura, la arquitectura estaba más ligada a un proceso globalizador con el movimiento moderno, que podríamos pensar más cercano a la primera globalización, la cual, si bien se desarrolla a mediados del siglo XX, se venía incubando desde la Revolución Industrial. Luego el tercer grupo de textos habla de los escasos intentos por aproximar estos dos tópicos, las ideas de cultura y la teoría de la arquitectura. Aquí destacan 3 libros. El regionalismo crítico de Kenneth Frampton. La modernidad apropiada, de Cristian Fernández Cox y Topogénesis de Joseph Montañola. De este tercer grupo de textos, los dos primeros constituyen de algún modo una actitud reaccionaria al poder central, valiosa pues son los primeros intentos de construir una teoría que nace desde procesos periféricos al poder, hegemónico de Centroeuropa y Norteamérica, pero con la precariedad de la primera reacción, del primer intento. Son ambos excesivamente primarios a la hora de conceptualizar el problema al que se enfrentan y cometen un error básico, el constituirse en juicio ético. Son más cercanos a tribunales morales que a procesos inmanentes a valores intrínsecos de la arquitectura. Por supuesto que los valores éticos no son ajenos a la arquitectura, pero eso no significa dar el salto a plantear criterios de bondad o maldad adscritos a valores morales en los proyectos. De ese modo, ambos textos tienen en su propia definición un concepto que incluye un juicio valórico. Ambos adjetivizan una postura teórica, eso constituye su fortaleza y su propia debilidad. Ambos necesitan del enemigo para existir, es decir, se justifican solo si el poder central es monopólico, perverso, un centro aséptico y no comprometido con la periferia, en el caso del regionalismo crítico. O si la modernidad es inexacta, equivocada e inadecuada en el caso de la modernidad apropiada. El problema en el que se sumergen Frampton y Fernández Cox es por definición colocarse en el margen, en la otredad de la arquitectura, regionalismo crítico,
implica inmediatamente un regionalismo no crítico. La modernidad apropiada, a su vez, necesita de una modernidad inapropiada. Ambos, en consecuencia, necesitan otra arquitectura no correcta, que no tiene los valores que ellos plantean para el oficio. Ambos son conceptos que nacen de la negación, por lo tanto se fundan en la necesaria existencia del adversario, del negado. Por otra parte, ambos autores le asignan estas propiedades morales a la forma, al objeto arquitectónico, como si éste tuviese la capacidad exclusiva de representar esta valoración ética. Aquí no hacen más que repetir los principios constitutivos de la arquitectura de todo el siglo XX, la forma o el objeto como motivo final del oficio. Por lo tanto, se estancan como posturas teóricas, viendo su existencia condicionada a la capacidad de crear nuevas formas para entrar en el imaginario internacional. Obviamente, partir de la existencia de posturas teóricas que se sustentan en el opuesto o en juicios valóricos, respecto a ellos, tienen una corta vida, como ha ocurrido en la práctica. Esto no quiere decir que la teoría de la arquitectura deba ser aséptica en términos éticos, muy por el contrario, cada postura representa los valores del tiempo, pero no se sustenta en la eliminación del otro o en la negación del otro, sino en la fortaleza de sus propios planteamientos.